Bien, yo quiero en estos minutos compartir algo con ustedes acerca de este gran tema del matrimonio, que lo hemos titulado de esta manera, ¿no? Los buenos matrimonios no caen del cielo. Bueno, basta el título, ya nos dice mucho, sobre todo para todos los que estamos casados. Y quiero presentar algo para ilustrar o hacer una introducción rápido al tema que estamos empezando ahora. ¿Sí? ¿Sí funciona? Bien, nosotros como seres humanos tenemos muchos anhelos desde muy pequeños. Sí, recuerda usted por un momento cuántas aspiraciones usted empezó a tener desde pequeño, luego cuando fue adolescente, joven, más adulto. Muchas expectativas cruzaron por su mente, muchos anhelos que quería usted lograr en el trayecto de su vida. Y quizá entre ellos se le cruzó o vino ahí como flash a su mente en el matrimonio. Anhelos, yo quiero un día casarme. Claro, cuando somos niños nos decían, ¿te vas a casar? Al menos yo decía, nunca me voy a casar. Llegué a los 10 años, nunca me voy a casar. 12 años, nunca me voy a casar. 15 años, creo que me voy a casar. Bueno, eran logros que estaban, o digamos logros que uno se quería tener. Miren, a manera de introducción, bueno, ahí tenemos a una niña que está pensando en su futuro, sí, pero al lado tiene muchos libros y dice, tengo que estudiar porque yo un día quiero hacer algo, quiero llegarme a graduar. Pensamientos que todos se nos cruzó en algún momento, sí. Este es un automóvil del año 1908, el primer Ford, ¿sí? Fabricado por Henry Ford. Tal vez conoce un poco la historia. ¿Por qué menciono esto? Porque en verdad me ha impresionado mucho este hombre, cómo empezó a ser un gran empresario. Seguramente él soñó mucho y trabajó bastantísimo, ¿sí? Y él quizá ni se imaginó en lo que iba a parar todo esto. Este es el primer vehículo, 1908 Ford, y hoy en día, bueno, tenemos tantos modelos de vehículos Ford. Bueno, no estoy haciendo publicidad de Ford, por un acaso, ¿sí? Solo como ejemplo nada más, pero detrás de esto yo quiero que usted entienda, hay un ser humano, un hombre que en verdad tuvo éxito en una empresa. Ahora, de igual manera, para nosotros, sobre todo los ecuatorianos, bueno, no sé, tal vez Latinoamérica, el sueño es la casa propia, ¿sí? Soñamos con la casa propia, ya está bien. Y no nos damos cuenta muchas veces que la casa propia sí involucra muchas cosas, muchos recursos. Y bueno, en algún momento empezamos la construcción, tenemos el terreno y empieza la construcción y estamos emocionados porque un día se va a acabar la construcción y la tenemos la casa. Bien, logros. Y así podría ir enumerando muchas cosas que nosotros, los seres humanos, sobre todo los esposos, hemos emprendido. Y lo hemos logrado quizá. Quizá usted lo ha logrado muchas cosas. Pero entre esto, ¿sí? También estaba el matrimonio, ¿sí? Usted dijo, bien, me voy a casar y quiero ser el más feliz o quiero hacer feliz a mi pareja y quiero estar hasta que la muerte nos separe. Queremos ser el mejor matrimonio, pero hoy en día yo puedo ver algo diferente y como que estamos en una crisis en nuestro tiempo, crisis familiar, crisis del matrimonio, porque pues hoy en día hay casi más de divorcios que matrimonios. Aquí hay algunos abogados, quizá conocen un poco más de cerca toda esta realidad en la que estamos viviendo. Cada día hay divorcios. Entonces, los anhelos que los flamantes esposos tuvieron muchas veces terminan ¿en qué? En divorcio. Algunos no se divorcian, pero quizá terminan así. No sé si pueden entender un poco la ilustración. Lamentablemente, este es el tiempo donde estamos. Otros sí, tal vez lo logran por ahí, pero con mucho esfuerzo. Más que nada, generaciones a nosotros pasadas, quizá nuestros papás, yo hablo de mis papás, quizá sí, ellos están casados ya creo que por más de 50 años, pero al observar a ellos parece que más bien como que se acostumbraron, pero en verdad perdieron muchos años que en verdad quizá no entendieron lo que era
el matrimonio, lamentablemente. Eso es lo que yo puedo apreciar. Bueno, ahora, los buenos matrimonios no caen del cielo. ¿De dónde caen? Más bien están caídos y tenemos que ahora levantar. No sé cómo está su matrimonio. Espero que su matrimonio no sea tanto así. Más bien que su matrimonio esté firme. No sé cómo está, pero aquí hay algunas cosas que quiero mostrar. En primer lugar, quiero presentar las expectativas del matrimonio. Cuando usted quiso casarse y ya tomó la decisión de casarse, quizá fue donde sus papás, donde sus amigos y le preguntaron, y bueno, ¿por qué quieres casarte? No sé qué respuesta usted dio. ¿Qué es lo que pensó? ¿Cuál era su expectativa en cuanto al matrimonio? ¿Sí? La primera cosa que podemos decir o dar respuesta a esto es que estamos enamorados. Eso se escucha todo el tiempo de los jóvenes que quieren casarse. Tal vez usted fue uno de ellos también. Yo también me incluyo. ¿Sí? Si cuando me preguntaron ¿por qué te quieres casar? Es que estoy enamorado. Bien. O sea, hasta ahí yo llegaba. Pero hoy podemos preguntar también a personas que quieren casarse, ¿por qué quieres casarte? ¿O por qué se casó? Puede ser la pregunta. Algunos quizá dicen, no era tanto que estaba enamorado, sino que en verdad tuve compasión de la otra persona, porque pobrecito o pobrecita, nadie quería casarse. Así que yo me casé con ella o con él. Quizá algunos se casan por compasión, no sé. Espero que usted no se haya casado de esta manera. Pero lo más trágico, cuando hablamos de expectativas del matrimonio, otros quizá dicen, ¿por qué te casaste? A la final dice, híjole, por despecho. Es que estaba con fulana de tal y después me traicionó, así que yo por hacerle ver me metí con la primera que se me cruzó y me casé despechado. Hay casos de estos también. De igual manera, hoy en día como que está de moda esto, ¿por qué te casaste? Es que ya se quedó embarazada. Bueno, hay razones y multitud de razones de cómo hombres y mujeres se casan con ciertas expectativas, quizá bien equivocadas, bien erradas. Y es por eso que después de días, semanas, meses, tal vez no digo años, los matrimonios se empiezan a desvanecer porque no tiene sentido esa unión, porque se casaron con falsas expectativas. Y entonces lo que empiezan a ver o empiezan a imaginar o como expectativas les he puesto ahí, es que piensan que el matrimonio en verdad es un juego o el matrimonio es una aventura. Empiezan a tener esa cierta expectativa. Es que el juego, cuando hablo de juego, ¿sí? Si pensamos en un juego, siempre vamos a ver que hay ganancia o pérdida. Pero muchas veces, si lo vemos al matrimonio como juego, muchas veces hay pérdida. Alguien pierde y alguien gana, pero es muy difícil que alguien gane en el matrimonio en verdad. Porque no solo que pierden él o ella, pierden también las familias, pierden sus amigos, pierden la sociedad. Cuando ven al matrimonio como un juego, como una aventura, probemos. Dicen que es emocionante el matrimonio, pues lo ven como una aventura. Errado, falsa expectativa. Quizá otros lo ven al matrimonio como un contrato. Bueno, vamos a hacer un trato aquí. Vamos a casarnos. Pero si es que en algún día, en algún momento pasa esto, entonces nos abrimos. Ese es un contrato, ¿no? Un contrato es poner ciertas cláusulas ahí entre dos personas, pero también ponen otras, dado un caso que no se llegue a cumplir, el contrato puede abrirse, ¿sí? Entonces, algunos tienen esta expectativa en cuanto al matrimonio y dicen, bueno, es un contrato, en cualquier momento se acaba si hay un error o una falla y listo, no ha pasado nada. Otros quizá están diciendo, bueno, la vida de soltero ha sido un poco complicada, solitaria. Bueno, nos casamos y todo va a cambiar, todo va a ser diferente, todo va a ser emocionante. Entonces mejor hay que casarse. Falsa expectativa. Otros dicen, es que el matrimonio es felicidad, es gozo.
felicidad para siempre. Entonces hay que casarse para ser felices. No sé hasta qué punto podríamos decir esto, ¿no? Otros dicen, sencillamente su expectativa es escape. ¿A qué me refiero esto? Tienen problemas con las familias, tienen problemas con los papás, con vecinos. Entonces el mejor escape es casarse. Ahí me libro de mis papás y me voy de la casa. ¿Sí? Falsa expectativa. Quizá otros piensan en el placer. ¿Sí? Llegó el momento pues de tener una pareja y bueno, empieza sobre todo el hombre a verlo a la mujer como un objeto sexual. Entonces hay la atracción y todo. Bueno, pues ya casados, ya, libertad, placer. Bien, no tanto es esto, ¿no? Y pocos, yo diría que ven al matrimonio como un verdadero compromiso o un pacto con Dios. Miren, dos cosas aquí con respecto a esto. Yo quiero que observemos lo que dice la Biblia. Hay un proverbio en el capítulo 16, verso 3, que nos dice lo siguiente: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Para mí esto es una gran verdad. Póngale atención, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Yo haciéndolo más específico, yo podría decir, pon en manos del Señor tu matrimonio y todos tus proyectos como esposos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se van a cumplir. Esto para mí es un principio 100% verdadero. No sé si usted lo está aplicando en su matrimonio esto. Lo digo, lo confirmo así, porque para mí la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y si Él lo dice, pues así es. No hay duda. ¿Sí? Para mí es 100% verdad. Porque hay también en el mismo proverbio 16:25, ¿sí? Mire lo que dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Esto muchas veces nos pasa muy seguido a nosotros. Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hablemos de matrimonio. Nos proyectamos hacia el matrimonio, pensamos que todo lo que vamos a hacer, todo lo que pensamos, eso se va a llevar a cabo. Pero la palabra nos dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero para nosotros parece que está bien, para nosotros. Pero cuando vemos que para nosotros está bien y hacemos las cosas de nuestra manera, manejamos el matrimonio a nuestra manera, ¿qué dice la palabra? Acaban por ser caminos de muerte. Lamentablemente es ahí donde muchos matrimonios han fracasado, porque empezaron con sus propias expectativas, empezaron con sus propias iniciativas, empezaron con sus propios esfuerzos, y la Biblia nos está diciendo que parece que son rectos, pero si son solo ideas humanas, acaban en caminos de muerte. Y es por eso que muchos matrimonios se acaban, muchos matrimonios se deshacen, muchos matrimonios se destruyen. ¿Por qué? Si empezaron bien, porque solo fueron sus expectativas y no fueron las expectativas de Dios. Bueno, esto sería el primer punto en cuanto a lo que son las expectativas del matrimonio, pero vayamos un poco más a la realidad del matrimonio. ¿Cuál es la realidad entonces del matrimonio? La Biblia nos dice en Mateo 19, 5 y 6, usted lo conoce muy bien esto. El Señor dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es el matrimonio establecido por Dios. Este es el matrimonio que Dios lo dejó instituido para que hombre y mujer, si se unen en matrimonio, lo lleven a cabo. ¿Qué significa esto? Rápidamente, nos está diciendo que el matrimonio es ¿sin qué? Sin padres. Esposos sin padres. Claramente la palabra nos está diciendo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. En el matrimonio, los papás tienen otra autoridad, tienen otro nivel. Son ustedes o somos nosotros los esposos que tienen que tomar la rienda, nadie más.
El momento que los papás, sea de él o de ella, empiezan a influir, empiezan también a coger las riendas, no funciona el matrimonio, porque el matrimonio establecido por Dios nos dice que tenemos que dejar a padre y madre, esposos sin padres. Esto es la realidad del matrimonio. Segunda cosa, nos dice también que ya no son dos, sino uno. Dos hecho uno. Eso es lo que somos ahora. Ahora, este punto para mí me llama mucho la atención y de esto va a depender muchas cosas en el matrimonio. Dos hecho uno. Esto, ¿saben qué? No hay vuelta atrás. Esto no se puede regresar. El momento que Dios hace de dos uno, no podemos separar otra vez. No tiene sentido. Y aquí habría muchas ilustraciones para mostrar lo que Dios está diciendo. Solo piense por un momento, si yo tengo un huevo y lo voy a poner al sartén, lo quiebro, ¿sí? Casi todos los días hacemos arroz con huevo, ¿no? Ya. Bueno, ahí está el huevo. Le saco de la cáscara, ¿sale? ¿Sí? ¿Puedo yo otra vez, una vez suelto ahí el huevo, puedo otra vez recuperarlo? ¿Puedo dar vuelta atrás y tenerlo como era antes? Imposible. Ya no se puede, por más que yo quiera. Nadie quizá lo puede hacer. ¿Cómo lo puedo recuperar? Algo así es el matrimonio. No hay vuelta atrás. Lo que Dios ha unido no tiene que separarlo el hombre. Dos hecho uno. Miren, y así podría poner muchos ejemplos. ¿Qué tal si yo estoy en una construcción y abro un saco de cemento y lo pongo en agua? Sí, ya sí están imaginando, no estoy mezclando cemento con agua, hago una mezcla. Y después digo, me arrepiento, no quiero hacer eso, quiero recuperar el cemento y el agua. ¿Puedo? Ya no, imposible. No sé cómo puedo separar, cómo puedo otra vez volver a lo que era original. Esto para mí es el matrimonio, cuando Dios dice lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, o lo que dice, han sido dos y ahora son uno. Esto es el matrimonio. Pero también, mire, aquí hay muchas expectativas también en los matrimonios. Para muchos matrimonios en este punto, siempre se le cruza por la mente un escape. Es que no puede ser posible. Es que, pastor, usted no entiende lo que yo estoy viviendo. Es que si usted supiera lo que hizo él, lo que hizo ella, ahí quizá me va a entender y me va a dar la razón. Y ya no aguanto más, yo quiero divorcio. Muchos llegan a este punto y están pensando siempre en una puerta que se llama divorcio, una puerta de escape. Ahora, cuando yo pienso en el divorcio, yo voy a la Biblia y veo que en el divorcio para Dios es algo detestable. Dios no está de acuerdo en el matrimonio para nada. Para nada, es que por ahí le buscan un versículo, pero es que dice, a no ser por infidelidad. Entonces el Señor sí dice que hay que separarse, divorciarse, ¿sí? Ahora, yo les puedo decir, no es tan fácil. No es tan fácil. El contexto de estos versículos, cuando estos personajes quisieron caer en trampa a Jesús, le preguntaron sobre el divorcio y él dijo, ¿por qué se permite el divorcio? ¿Por qué Dios permitió ahí en el Antiguo Testamento? Y Jesús dijo, por lo tercos que son. En otras palabras, decía, por lo necios que son. Por eso se puede dar divorcio, pero no es así la voluntad de Dios. Entonces, yo cuando pienso en el divorcio, para mí, o personas que se han divorciado en su mayoría, yo pienso que en verdad han sido personas, disculpen si lo así, cobardes, porque no pudieron enfrentar a la realidad del matrimonio y quisieron hacerlo más fácil, y para hacer más fácil hay que salir por la puerta que se llama divorcio y se acabó todo. Así de simple empezamos a observar, pero no es así tan simple la situación. Miren, también, si paso un poco más, dice, es para siempre. ¿Saben qué? Yo me puse a pensar en cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas tenemos aquí que sean para siempre? Yo pensé y no encontré. No pude encontrar. Bueno, si bien es cierto, podemos nacer en una casa y morimos y ahí está la casa y decimos, esa casa ha sido para siempre, pero no va a pasar en todo momento de esta manera. No hay cosas que duren para siempre en este mundo. Todo se va a destruir en cualquier momento, todo se va a desgastar, se va a acabar.
Pero en el matrimonio nos dice que es para siempre, hasta que la muerte los separe. Qué interesante que solo el matrimonio en especial es para siempre. En otras palabras, es para toda la vida. Y no está diciendo es solamente hasta que tengan deudas y haya problemas, o hasta que te consigas por ahí otro o otra. No, es para toda la vida. ¿Sí? Ahora, en esta parte, pensando en qué cosas, miren, como les digo, yo no encontré, entonces yo tengo que asumir mi responsabilidad. Ya voy a mostrar después de mi rol como esposo. Es para siempre, no hay vuelta atrás. Esto es el punto que a mí en mí tiene que estar ahí muy latente. Yo tengo que recordar siempre, cada día, que yo tengo un pacto con Dios. Aquí es donde dice, es que yo solo me casé por lo civil, no me he casado en lo eclesiástico. No importa, si usted ya es casado por lo civil, eso cuenta para Dios y usted ya hizo un pacto para siempre con Dios. Usted está casado, unido para siempre. Tiene que recordar que usted hizo un pacto con Dios y la Biblia nos dice que de Dios nadie se burla. Ahora, el matrimonio tiene también, o cuando hablamos del matrimonio, yo quiero hacerles recapacitar un poco. Saben que el matrimonio tiene muchísimo valor, demasiado valor. Casi no se puede comparar con ninguna otra cosa el costo que tiene un matrimonio. Es que viene de Dios. El hecho mismo de que venga de Dios el matrimonio ya tiene muchísimo valor. Y qué tristeza, qué pena me da cuando ciertos matrimonios lo lanzan a la basura. No se dan cuenta que están botando un tesoro, que lo están abandonando, un tesoro pero demasiado grande. Falta de pensamiento, no sé, de mucha ignorancia de muchas cosas. No se dan cuenta que el matrimonio tiene muchísimo valor, que esa fue la fuente de los hijos, de la familia. Y cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hizo a la mujer. Dios diseñó todo esto. Y qué tristeza, un día lanzarlo a la basura. Esto no tiene sentido. Esta es la realidad del matrimonio, pero tengo un punto más. Ahora, entonces, ¿cuál es la responsabilidad del matrimonio? Miren, la responsabilidad es grande para nosotros los esposos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Regresando un poco a estos proverbios que leímos antes, si nosotros no ponemos nuestro matrimonio en las manos de Dios, o si Dios no está en nuestro matrimonio, cualquier cosa destructiva puede pasar. Y miren, cosas que llegan a nuestro matrimonio y empezamos a decir quizá lo siguiente: no puedo aguantar más. ¿Han escuchado esto? Espero que ustedes como esposos ni siquiera se les haya ocurrido esta frase, que digan, no puedo aguantar más. ¿O qué tal esto, no? Es imposible continuar. Imposible continuar. ¿O qué tal esta frase, no? No hay manera de entenderse. Ya, todo está acabado. No se puede más. ¿O qué tal esto, no? Esto no tiene solución. Se acabó. No nos entendemos, no nos comprendemos. Muchas veces he escuchado esto. Esto también para mí es algo que me cuesta asimilar y no puedo entender esto cuando en medio de los conflictos, en medio de los problemas, porque no fueron responsables en el matrimonio, llegan a decir lo siguiente, ¿no? Es que ¿sabe qué, pastor? Creo que yo me equivoqué. Mi esposa no debió ser mi esposa. Yo tuve un error, me equivoqué. Es que yo debía haberme casado con ella. Qué justificación tan interesante, ¿no? O sea, solo cuando yo escucho esto digo, uy, ¿qué tiene en su mente? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que ve el matrimonio? Me equivoqué, hay un error, no hay que dar vuelta atrás. Es que él o ella era mi pareja. No ha entendido la realidad del matrimonio. Ahora, muchos dicen, no, es que ya no puedo más. No, lo que yo diría es, ya no quiere seguir, se está dando por vencido, se agotaron las fuerzas y ya no
ya no quiere continuar. Dice, se acabó todo. Ahora, pero yo podría poner aquí algunas cosas cuando hablamos de responsabilidad del matrimonio. El matrimonio hay que cuidar. Y usted me va a decir, pero pastor, dígame cómo hay que cuidar el matrimonio. O sea, es complicado ahora, ¿sí? Yo puedo decir fácilmente, al matrimonio hay que cuidarlo. ¿Y saben cómo puedo comparar? ¿Sí? Verán, es que nosotros somos tal vez muy inexpertos, me atrevo a decir esto, en cómo cuidar un matrimonio. Porque no estudiamos, no nos capacitamos, solamente nos emocionamos por estar enamorados, nos lanzamos al matrimonio y pensamos que nosotros sí podemos cuidar, que si nosotros sí podemos proteger, que sí podemos luchar por el matrimonio. Para mí, hasta aquí, como también ciertas falsas expectativas. Y cuando yo decía, ¿cómo cuidamos el matrimonio? ¿Cómo cuida su matrimonio? Yo me puse a pensar un poco y dije, esto sería más o menos como que hoy a mí me dijeran, ¿sabe qué? Si viene de pronto un amigo que tiene un zoológico y dice, me voy por 8 días de vacaciones y sabes que Enrique, quiero que me des cuidando por 8 días el zoológico, y ese zoológico está lleno de animales. Yo le voy a decir, yo no tengo ni idea. ¿Cómo doy? Yo no sé, nunca he estado cerca de un elefante, nunca he estado cerca de un tigre, no sé ni qué come la serpiente. ¿Cómo cuido a todos los animales? ¿Sí me entienden lo que estoy tratando de decir? Pensamos que hay que cuidar el matrimonio, pero ¿cómo cuida su matrimonio? ¿Cómo hay que cuidar el matrimonio? Si lo digo, hay que proteger el matrimonio. ¿Cómo lo protegemos? Quizá usted es experto en proteger otras cosas, pero cuando se trata de proteger el matrimonio, quizá usted no tiene ni idea y empieza a hacer cosas que aparentemente son buenas para usted, otra vez, que parecen para usted buenos, pero que terminan en caminos de muerte. Ahora, miren, quizá para mencionar, me acuerdo en una cierta ocasión, yo trabajaba en un hotel, estaba el jefe ahí y había otros jóvenes que también trabajaban ahí, y un cierto día el jefe deja el carro ahí, ¿sí? No sé dónde fue, creo a la montaña, total, estaba bien sucio el carro. Entonces, como no había mucho que hacer, unos adolescentes que trabajaban bien comedidos se pusieron a lavar el carro, ¿sí? Quisieron protegerle al patrón. Tenían buenas intenciones y de pronto ya le lavaron, sacaron el lodo y había unas manchas que se había puesto por ahí de brea, del asfalto, ¿sí? Entonces ellos, con buenas intenciones de ayudar, habían sacado todo un galón de tiner, ¿sí? Cogen el wipe y empiezan a sacar las manchas del carro, ¿no? Ya saben, ya pueden imaginarse en lo que acabó todo esto, ¿no? El carro completamente despintado, ¿no? Sacó toda la pintura, tiner. Ellos lo hicieron con buenas intenciones, pero destruyeron. ¿Qué es lo que quiero decir con esto cuando digo hay que proteger el matrimonio? Nosotros quizá tenemos buenas intenciones de proteger, tenemos buenas intenciones de cuidar, pero quizá no sabemos cómo. Y en el cómo nos podemos equivocar y en vez de sacar adelante al matrimonio, lo destruimos. Lo destruimos, porque otra vez estamos siguiendo reglas humanas y no las reglas que Dios dejó para el matrimonio. De igual manera, hay que luchar, pero ¿cómo? ¿Cómo hay que luchar por el matrimonio? ¿Sí? Hablando de la responsabilidad, quizá otros dicen hay que dedicar mucho tiempo para el matrimonio. Usted va a decir, pero si yo vivo con mi esposa, con mi esposo, y todo el tiempo estoy dedicándole a él o a ella. ¿Cómo? Hay que dedicar tiempo al esposo. Entonces, miren, aquí una situación para mí que es clara cuando hablo de las responsabilidades del matrimonio, es tener convicciones espirituales claras. ¿Qué significa? Y aquí tengo un texto que estaba en las tarjetas que usted compró. El Salmo 127, 1 y 2 dice lo siguiente, quisiera que lo ponga mucha atención. Si el Señor no edifica la casa, otra vez similar a los proverbios, ¿no? Si el Señor no edifica la casa, póngale el matrimonio. Si el Señor no edifica el matrimonio, en vano
se esfuerzan los albañiles. Ahora cambiemos los albañiles. En vano se esfuerzan, ¿quiénes serían? Los esposos. Si el Señor no cuida la ciudad, matrimonio, si el Señor no cuida el matrimonio, en vano hacen guardia, ¿quiénes? Los esposos. En vano madrugan ustedes, los esposos, ¿no? Y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño ¿a quiénes? A sus amados. Facilísimo. Muy claro la palabra de Dios. La pregunta es, ¿quién está edificando su matrimonio? ¿Quién está edificando su matrimonio? Como estamos leyendo aquí, si el Señor no edifica su matrimonio, todo lo que usted hace es en vano. No sirve para nada, en otras palabras. ¿Sí? Ahora, cuando hablo de tener convicciones espirituales claras, ¿sí? Aquí es donde en verdad los matrimonios estables y fuertes, podríamos decir, ¿sí? son el fruto de un gran compromiso con Dios. Los matrimonios fuertes y estables, ellos tienen un fuerte compromiso con Dios. Es por eso cuando decíamos que los buenos matrimonios no caen del cielo, sí, de alguna manera puede ser de ahí porque viene de Dios. Cuando hablo de convicciones, pues nosotros como esposos tenemos que entender claramente quién es, por ejemplo, Dios. ¿Usted sabe quién es Dios? Tal vez usted tiene su concepto para Dios y lo va a decir, pero ¿concuerda con lo que dice la Biblia? Si yo le pregunto, ¿quién es Jesucristo? Usted va a darme una respuesta. Y quizá la respuesta va a ser correcta, pero yo puedo decirle, ¿es su convicción? ¿Usted cree en esto? Si yo le pregunto, ¿qué es la Biblia? Usted me va a dar una respuesta y quizá va a ser la respuesta correcta, pero yo le puedo decir, ¿usted vive, usted cree lo que dice ese libro? Ya es otra cosa. Si yo pregunto a ustedes, ¿qué es iglesia? Usted me va a dar una respuesta y otra vez va a ser la acertada, quizá la correcta. Pero yo le puedo decir, ¿usted pertenece a esa iglesia? ¿Usted sabe lo que se hace en una iglesia? Ahí las cosas cambian. Cuando estoy hablando de que los matrimonios estables y fuertes son el fruto de un gran compromiso con Dios, es que nosotros los esposos tenemos que tener convicciones claras en cuanto a Dios. Cuando hablo de convicciones, tiene que estar sembrado en nuestros corazones y que nada ni nadie nos puede quitar ni convencer de cualquier otra cosa. Tenemos que ser firmes. Nosotros somos los seres humanos, unos seres espirituales que necesitamos alimentarnos esa área espiritual. Y solamente Jesucristo en nuestros corazones nos puede fortalecer. Solo Jesucristo nos puede dar una nueva visión para entender lo que es el matrimonio. Y así nuestros matrimonios van a ser levantados. Y ahí vamos a tener sabiduría para poder cuidar, para poder proteger, para poder luchar, para poder dar tiempos de calidad a nuestras parejas. Porque el Salmo nos está diciendo, si el Señor no edifica el matrimonio, en vano se esfuerzan los esposos. Puede ser que usted se haya esforzado muchísimo. No sé cuántos años de casados. Bueno, había una parejita de mes, una semana, todo bien, han empezado apenas, ¿no? Otros quizá tienen 5 años, 10 años, 15, 20. Bueno, yo ya voy por 25 años de casado. Ahora, 25 años que ya más o menos he entendido lo que es el matrimonio. Pero me estoy esforzando de esta manera. Y lo que yo estoy comunicando, expresando, es en realidad en gran parte de lo que yo mismo estoy viviendo como esposo. Y yo puedo entender de que no es tan simple, no es tan fácil levantar un matrimonio con nuestros propios esfuerzos. Más bien, lo vamos a destruir. Algo tan precioso que Dios nos dio el momento de la boda. Si nosotros no tenemos estas convicciones claras, nosotros lo vamos a destruir. Es como que si nos entregan algo valiosísimo, un diamante, qué sé yo, en nuestras manos y lo soltamos y se hace trizas y se acaba. Nosotros a veces así estamos haciendo al matrimonio. Entonces, el matrimonio, como digo, ¿sí?, es resultado o fruto de un gran compromiso con Dios. Pero no solamente de boca, decir sí Dios, Diosito por aquí, sí Dios por acá. No, las convicciones que debemos tener es a través de la palabra, a través de Cristo, a través de
de la verdad que encontramos ahí. Y cuando empezamos a dejar que Dios empiece a edificar nuestro matrimonio, entonces empieza a desarrollar y a crecer como debe ser. Entonces encontramos el verdadero sentido del matrimonio. Y cuando lo encontramos, sí podemos decir, encontramos la felicidad, el gozo, y nos esmeramos por luchar y empezamos a valorar muchísimo a nuestra pareja. Solo Dios puede hacerlo esto. Entonces, puedo decir que el matrimonio solo puede ser edificado ¿por quién? Por el Señor. Esa es mi convicción. No sé cómo lo ve usted, pero esa es mi convicción, de que el matrimonio solo puede ser edificado por Dios. Y entienda una cosa, que en los buenos matrimonios, los esposos también tienen problemas, pero ojo, no huyen, sino que enfrentan con la guía, con la ayuda, con la protección de Dios por medio de su palabra. Ningún matrimonio tiene que huir, sino que enfrentar. Eso es lo que necesitamos como esposos. Y los buenos matrimonios son fruto de las convicciones espirituales de cada esposo. ¿Cuáles son sus convicciones? Pregunto al esposo. ¿Cuáles son las convicciones? Pregunto también a la esposa. ¿Cómo entiende a Dios, a Jesús, la Biblia? ¿Qué es para usted pecado? Debe ser muy claro estos conceptos, pero no solo claros, sino que también tienen que ser reales en nuestras vidas. Solamente así un matrimonio puede ser levantado y restaurado. Y Jesús siempre debe ser el fundamento. Siempre debe ser el fundamento. No podemos poner otra cosa más sobre nuestro matrimonio que no sea Jesús. Y miren, que yo no estoy hablando de ninguna religión. Estoy hablando de una verdad que está escrita, una verdad que está aquí en nuestras manos, que se llama Biblia, y que no es un libro moderno, es un libro eterno, porque ha atravesado la historia, siglo tras siglo, y aquí está. Muchos en la historia han querido destruir, han querido desaparecer, acabar con la palabra de Dios, pero la Biblia es eterna, y aquí está la verdad para nosotros como esposos. Necios seríamos si seguimos edificando nuestros matrimonios de acuerdo a nuestra manera. Esto nos va a llevar a la destrucción. Son caminos de muerte todo lo que nosotros hacemos sin la dirección de Dios. Ahora yo quiero dejar unos minutos, si podemos todavía, ¿no? Unos minutitos. Yo quiero presentar a mi esposa, ella también quiere decir unas pequeñas palabras a ustedes y con esto sí vamos a concluir. Y sí, aquí está mi esposa. Como les dije, vamos ya a cumplir a casi 25 años que no han sido fáciles. Y en verdad yo estoy agradecido con Dios por mi pareja. Fruto de esto tenemos 3 hijos. Estamos sirviendo a Dios, pero si estamos sirviendo a Dios es porque en verdad he entendido esto, de lo que les acabo de decir. Esa es mi convicción. He dejado muchas cosas para estar aquí, para servir al Señor tiempo completo, y no es que yo lo he buscado, más bien lo he entendido en la Biblia, y por eso estamos aquí con mi esposa sirviendo y luchando también como esposos. ¿Sí? Gracias, buenas noches. Y bueno, yo